buenas noches a la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa Propuesta Final, domingo 8 de octubre 2017. Alexander y Johanna Valenzuela con ustedes para, conversar, ver todas las informaciones de la semana, hacer una perspectiva de lo que puede pasar a partir de esta semana que se está iniciando en el día de hoy. Buenas noches, señor Alexander Valenzuela. Saludo, compañera Johanna, saludo a nuestra audiencia de Propuesta Final que nos prefiere cada domingo de 10 a 11 de la noche por esta Telefuturo Canal 23. Como siempre, un gusto, un honor compartir con usted y con esa audiencia. Usted la he notado un tanto contenta hoy. No, es cierto, muy temprano, desde cámara, no se lo había dicho porque me reservaba para ver si había una evolución en esa alegría. ¿Usted la guarda con qué? ¿Usted la relaciona con qué? La buena energía, la buena vibra. La alegría suya. No, la alegría es un asunto de actitud, de usted decidir pese a cualquier situación. Ah, porque usted tiene una situación. Todo ser humano tiene situaciones. No, hombre. Buenas, no tan buenas. ¿Usted cree que una gente con problema económico, con un problema emocional, sí, va a venir con esa risa de acá a acá y mantenerla por más de una hora? No, pero usted es con que un problema aquí. En el bolsillo, en los bolsillos siempre hay. Pero es que usted no puede venir aquí con una mala actitud ni de mal humor para nuestros televidentes. Aquí hay que llegar de buen ánimo. Además, los televidentes no tienen culpa de nada que a usted le pase en su casa. Problemas. Pero el PLD sí es que debe no estar muy contento. Óigame, pero más que el PLD... Mira, hay un problema con el sistema político. Leonel Fernández, que aquí en el campo dicen... ¿Y qué fue que Leonel le hizo a mucha gente En el campo dicen, el campo utiliza una frase, capú y no te abaje. Ajá. ¿Usted sabe qué significa eso? Yo tengo una idea. ¿Tiene una idea? Sí. Ok. Fácilmente lo pueden dejar sin nada en la mano. Eso es como te lo quito sin derecho a recogerlo, sí, así mismo. Esa es la situación política del PLD que está en un momento interesante. Bueno, estuvo pendiente el conocimiento de ese comité político, a sus observaciones a los artículos que están en conflicto con la ley de partidos políticos y agrupaciones y no arribaron a ningún consenso. Cuentan que lo que se conoció en esa reunión del comité político, ¿por qué ponemos el tema? ¿Por qué lo citamos? Por la relevancia que tiene, primero, sus decisiones, sus orientaciones a la comisión y a sus legisladores como tal, aglutinados ahí en el Congreso, y lo que eso representa para ese instrumento que demanda nuestro sistema político y nuestra democracia aquí en la República Dominicana, como ente, como instrumento de garantía. Entonces, ese comité político, antes de someter la moción de primaria abierta y simultánea, que es la propuesta que avala el presidente Danilo Medina y su equipo, y el presidente Fernández avala por el sistema tradicional que hemos tenido, que han tenido la mayoría de los partidos políticos, incluyendo el de la Liberación Dominicana, de primaria cerrada y que su organización, según el estatuto y las leyes existentes, lo han permitido. Primaria cerrada con su padrón de militantes, los que están convocados a elegir las autoridades internas que luego van al proceso ordinario de elección y determinar también la fecha, el día y la forma de cómo lo van a hacer. Lo que se ha determinado es consultar a juristas para decirle a los PLDistas qué es realmente lo que contiene la Constitución de 2010, esa obra maestra del presidente Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que ha pasado. Pero detrás de todo esto, y yo voy a dejar el tema aquí porque vamos a seguir discutiendo el trasfondo político que hay de todo eso. Lo que se está dando en el Partido de la Liberación Dominicana es un juego de poder.
qué va a pasar. De hecho, cortoplacista, más allá de las consideraciones de qué podemos aportarle a este país y a nuestra democracia. Eso no existe ahora mismo en el PLD. En el PLD lo que se está determinando es qué va a pasar en el año 2020 y luego si queremos aportarle a nuestro país, a nuestra democracia, nosotros modificamos esa ley y le hacemos los aportes. Ahora, mientras tanto, ¿cómo se retiene el poder por parte del equipo de Danilo Medina? Sea con el presidente Danilo Medina a la cabeza, que según lo que me han dicho, es la persona menos interesada en eso. Y yo me presto a creer, porque yo no sé qué está pasando ahí. Pero hay otro grupo, ese grupo que está a sus espaldas, que le interesa retener el poder con la figura que sea, pero que sea su equipo. Y por otro bando, dentro del PLD, está el equipo del presidente Leonel Fernández, como candidato único, como líder único de esa estructura, que lo promueven y lo que buscan proteger, aunque tengan sí o no más razón que lo que promueven el padrón abierto, es asegurar realmente más de lo que también le pueda aportar a la democracia, porque no se ha hecho un ejercicio de sincerización, yo lo repito, de que por qué esta moción realmente es que más aporta contrario a la otra. Es simplemente punto distinto en torno al tema para saber qué va a pasar en el corto plazo con las elecciones del 2020 y cómo pudiera afectar a una estructura que persigue el poder y cómo puede afectar o beneficiar a la otra estructura que persigue retener el poder. Ese es el fondo de lo que está pasando. Ahí no nos vamos a engañar, tenemos que estar claros, es alta política que se está jugando. Los que están en el poder se hacen muchas cosas para llegar al poder, para arribar a la presidencia de la República, aquí en el país que sea. Entonces los grandes pensadores de ayer y de hoy dicen que qué usted no hace después que usted está en el poder para retenerlo. Los dictadores optaban hasta por matar. En este sistema democrático, entonces usted juega las fichas que tenga que jugar. Eso hay que entenderlo. Hay una oposición pasiva que está ahí, que también va a jugar su papel en un momento, y como pasiva al fin y poco capaz, ha jugado el papel que ha tenido que jugar. Pero es alta política que se está jugando y los intereses de diversas estructuras en nuestro sistema político y democrático aquí en la República Dominicana. Bueno, yo pienso que usted lo ha dicho absolutamente todo. Los soñadores, los que estábamos pensando en una ley de partidos políticos fuerte, bueno, que tuviera un régimen de consecuencias para los partidos políticos, sobre todo con el tema del financiamiento. Fíjese que el tema del financiamiento se trató de manera muy breve y ligera. Y sigue abierto. Y sigue abierto y se va a quedar así abierto. Sigue abierto al descontrol. Y se va a quedar así abierto porque realmente eso no es lo más importante, ni siquiera lo que se está discutiendo ahora tampoco. No es un tema importante para los partidos políticos. El tema importante, bueno, ese aspecto de primarias abiertas, de primarias simultáneas y de padrón abierto, el de la Junta Central Electoral, porque ni eso tienen los partidos políticos que sirva. El más fuerte, el más organizado, que es el Partido de la Liberación Dominicana, eso podemos aguantárselo y permitírselo al PRM, que es un partido prácticamente nuevo, solo con un solo proceso electoral, el pasado, y que ahora que está estructurándose y armando sus equipos a nivel nacional para poder ir a unas elecciones, porque ni siquiera las autoridades que tienen han sido electas a través de votos. Eso fue una selección de dedo para en lo que se resolvía el problema. Eso se lo podemos soportar al PRM, eso está bien, un partido nuevo. Pero aguantarle eso y permitirle eso al Partido de la Liberación Dominicana, un partido con tanta estructura, con tantos años en el poder,
con tanto tiempo que se supone que de todos, no voy a mencionar el PRD, no mencionemos el PRD, que no estamos, el PRD ahora no es, no podemos llamarla, es un partido independiente, eso no es cierto, sabemos la condición de adhesión al Partido de la Liberación Dominicana, con prácticamente toda su estructura en el gobierno nacional. Una adhesión al poder. Al poder, eso está muy bien, porque el que apoyó, el que apoya en elecciones. Para eso es la política. Para eso es la política. Eso está bien, eso no lo cuestionamos nosotros, eso que lo cuestionan los demás partidos políticos. Ahora, el PLD, con lo que debe representar para la democracia y para la sociedad del Partido de la Liberación Dominicana, por su origen, por su historia, que la justificación sea que no confían en el padrón que ellos mismos han estructurado, o porque no confían en ese padrón, porque dicen y con ellos, el que ellos son autoridades. Porque dicen ellos que es un padrón armado, estructurado, sobre todo por Félix Bautista, que es el secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana, y que por tal razón entonces lo que estaría inscrito ahí son entonces el doctor Leonel Fernández, militantes, seguidores del doctor Leonel Fernández. Entonces, así no podemos manejar la política dominicana por coyunturas y por momentos. Lo que hay que salvar ahora es, bueno, eso, o sea, pero es un problema, no estamos pensando, ni el PLD está pensando en ideales y en historia, y no, olvídense de eso, esto no es, Bosch, no, y en el profesor Juan Bosch, eso no estamos pensando en nada de eso. Próxima generación. Hay que resolver este trance, y el trance es que es conveniente para el equipo en el poder, dígase los tanilistas, hacer primarias abiertas, con un discurso justificando por un lado José Ramón Peralta de que es, bueno, hay que abrir porque los jóvenes necesitan ingresar a los partidos políticos. Y si no le abren la puerta, túmbenla, lleguen como... Eso es mentira, señores. Eso es un discurso de momento estructurado porque es conveniente presentarlo ahora, no porque eso sea real, eso yo no lo creo. Entonces, ese tema de los jóvenes, que cuando usted se va, vayámonos a los ministerios, y exceptuando quizá 1, 2 o 3, están integrados por jóvenes. Muy pocos lo del PLD, dicho sea de paso, porque ahí también están los del PRD, que en esa cuota que se entregó también están los jóvenes del Partido Revolucionario Dominicano, no están todos los PLDistas. Los jóvenes son instrumentos electorales. No se crean que los PLDistas y que ese discurso alando a los jóvenes por los cabellos, eso se lo creen los jóvenes PLDistas, eso no es cierto. Ni se lo creen la mayoría de los PLDistas, este discurso de paso para tratar y para justificar un poco el tema de momento, que es el tema de primarias abiertas, que dicho sea de paso, prácticamente toda la sociedad civil, el bloque de partido opositor, no están de acuerdo, Finjus no está de acuerdo, o sea que el tema no va a ser tan fácil. El asunto ahora es buscar con una lupa para que no permanezca en el letargo la ley por mucho tiempo, la ley de partidos políticos, porque hay que buscar constitucionalistas para que digan qué es lo que procede. De ese fuego, de esas llamas que tenía en las manos el PLD, salió de ella y se lo tiraron a 5 constitucionalistas que vamos a esperar a ver si aparecen, independientes, que no pertenezcan a una facción ni a otra, para que den un veredicto objetivo. Esa es la situación. Hay otros temas. Sí, hay otros temas que nos ocupan y que preocupan y que la ciudadanía también está pendiente. Así es. Pero no hay duda de que nos absorbe el tema político, pero bueno. Así es, vamos a hacer una pausa, vamos a ver las 5 informaciones más importantes de la semana. Cuando regresemos vamos a conversar con la viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, la doctora Marjorie Espinosa. Vamos a hablar con ella muchos temas de interés, no se vayan. El doctor Federico Núñez González, director de SECANOT, declaró no conocer a Pedro Alejandro Castillo Paniagua
alias Quirinito, desmintiendo así un certificado médico que se utilizó para trasladar al interno de San Cristóbal a San Francisco de Macorís. Núñez González dijo que en su consulta privada nunca ha recibido o atendido a ningún interno de los centros penitenciarios del país. Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, fue declarado muerto a comienzos de julio de este año, pero las autoridades del Ministerio Público aseguran tener evidencias de que se encuentra vivo. Será este lunes cuando se conozcan las medidas de coerción en contra de Jimmy Zapata, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, acusado de estafa, asociación de malhechores y falsificación de documentos. Los abogados de un grupo de 19 estudiantes que se han querellado en contra de Zapata y otros 5 imputados aseguran que el grupo de jóvenes universitarios pagaron $831 para ser aceptados en la Fundación Líderes del Futuro, más de $411 para el pago de boleto aéreo. El sector empresarial abogó para que la ley de partidos y agrupaciones políticas que se apruebe esté apegada al marco legal vigente en el país. La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, instó a los sectores políticos del país a no aprobar una ley que no cumpla con la Constitución de la República y al mismo tiempo se pronunció en contra de las primarias simultáneas con el Padrón Nacional Electoral, porque eso encarecería las convenciones de los partidos para elegir a sus representantes. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, informó que inició un proceso para sancionar a la aerolínea JetBlue por alegadamente violar las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Anina del Castillo, directora ejecutiva de Proconsumidor, dijo que la aerolínea anunció atractivas ofertas para la compra de boletos aéreos durante la celebración de la Feria Expo Cibao, por lo cual acudieron cientos de consumidores para recibir más información acerca de esta oferta. La misma no se encontraba disponible, por lo que la empresa aprovechó la presencia de estas personas para ofertarles otras promociones distintas a la publicitada. Vamos a finalizar en España, aquí con la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Grandes empresas catalanas como CaixaBank, Gas Natural o Banco Sabadell anunciaron el traslado de sus sedes sociales a otras regiones. La decisión, que crea presión adicional sobre el gobierno regional de Carles Puigdemont para que abandone sus planes, dio pie unánimemente a fuertes subidas de sus acciones. Propuesta final. Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora en nuestra entrevista central de esta noche con la doctora Marjorie Espinosa. Ella es viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marjorie. Buenas noches. Bueno, muy buenas Bienvenida. noches, Joana, Alexander. De verdad que todo un honor que me permitan dirigirme a su audiencia y sobre todo para compartir tantas informaciones a nuestra nación. Así que adelante. Sí, tú el ministerio que está bajo tu organización, ¿no? Ha tenido mucho trabajo en los últimos días. Para que empecemos la entrevista por los más recientes, luego nos iremos al aspecto más, a los trabajos ya de hecho más institucionales. Pero ustedes han tenido una jornada bastante ardua con la ayuda que han tenido que ir luego del paso de Irma y María por nuestra región, por algunas islas del Caribe, por Puerto Rico, por mencionar los lugares más impactados donde están dominicanos que han recibido la colaboración y la ayuda del MIREX. ¿Qué es lo que ha pasado y de qué forma inició esta logística de ayuda para los dominicanos
afectados por estos fenómenos naturales? Bueno, pues ciertamente como lo describes, han sido unos operativos de alto impacto. Inmediatamente supimos, primero, del arribo de los diferentes fenómenos, en este caso, pues tanto Irma como José, aunque fue de menor José, impacto, luego sí. María, Sí. y también de manera concomitante los terremotos en México. Afectaron muchos territorios. Inmediatamente el presidente de la República, Danilo Medina, nos dio instrucciones puntuales a través de nuestro ministro Miguel Vargas de poder intervenir en ayuda humanitaria, que realmente consistieron primero en llevar alimentos enlatados, no perecederos, pero también materiales, colchones, frisas, un poco todo lo que se necesita en esos momentos en el que bajo el estado de vulnerabilidad, pues entonces la gente no tenía ni siquiera donde cobijarse. Pero también materiales de construcción para el post-estabilización. En este caso, por ejemplo, con los casos de Antigua, también lo hemos hecho con Cuba. Y de manera paralela, la intervención siempre tenía un doble propósito. El propósito de solidarizarse con esos gobiernos y esos pueblos, pero también la protección consular para nuestros nacionales. Entonces, todo comenzó Antigua y Barbuda, que también sufrió afectaciones importantes. Pero luego San Martín. Señores, en San Martín nosotros tenemos 18,000 dominicanos, sin contar con el subregistro que siempre pasa. Es decir, que nosotros ocupamos el 20 y 25% de la población local y somos determinantes en esas comunidades. Entonces, recuerdo que de hecho inmediatamente levantaron el toque de queda y rehabilitaron el aeropuerto, nos permitieron entonces aterrizar en vuelo militar del lado holandés, porque el lado francés todavía no permitía realmente sobrevuelo ni la llegada. Fue de impacto. O sea, llegar a aquel lugar, te comentaba fuera del aire, inclusive sofocante, porque eran rayos de sol que te penetraban la cara, una ausencia total de vegetación y por ende no había ni siquiera oxigenación. Entonces era muy sofocante, no había agua, no había comida, inclusive en los lugares no había ni siquiera baños. Entonces le comentaba a Johanna que nosotros no podíamos ni siquiera tomar agua y hidratarnos porque luego no había condiciones alrededor. Difícil. Nos dedicamos inmediatamente a recorrer todos los lugares donde sí sabíamos que teníamos identificada comunidad. Tenía que ser a pie porque no había transportación terrestre por la cantidad de escombros que estaban obstaculizando las calles. Y entonces era con mochila en mano y en mangas recogidas, visitando las comunidades para entonces poder tener un diagnóstico de qué tan afectada resultaba la nuestra y cómo estaba realmente la situación. Y luego hacer un levantamiento de información porque teníamos muchas solicitudes de familiares que no lograban establecer contacto con sus parientes en las respectivas islas y entonces luego poder ofrecer también la posibilidad de ser repatriados a nuestro país, siempre con criterios de priorización con aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, como son los niños, niñas, adolescentes, pero también personas con condiciones de salud. Teníamos cuadros varios, y también personas ya de cierta edad, que ante la situación todavía confusa de en qué tiempo se iba a restablecer los servicios básicos, entonces era preferible para protegerles su integridad hasta física que pudieran retornar a nuestro territorio. ¿Qué porcentaje de dominicanos en esta condición se encuentran que ya ustedes manejen la información que hay solicitud de regresar a su territorio, de regresar a su país? Claro. Y no que esté pendiente de esa asistencia. ¿Qué cantidad manejan ustedes de esas solicitudes? Mira, realmente los operativos o inclusive los fenómenos naturales afectaron varias islas. Estamos hablando, hasta ahora nos limitábamos a conversar sobre San Martín, pero también Turcas y Caicos, también Tortola, también Virgen Gorda, en Cuba. En todos esos lugares nosotros sí hicimos operativos y digamos que entre todo te podría dar un corte de alrededor de 500 a 600 dominicanos que ya fueron repatriados. Y también se vivió una experiencia maravillosa en cuanto a relaciones exteriores por la cooperación internacional que se dio de manera espontánea entre las cancillerías. Y para nosotros, saben ustedes que
Los canales diplomáticos siempre son muy formales, muy rigurosos, pero un momento de emergencia, un momento de solidaridad, bastaba una llamada. Viceministra, yo tengo connacionales, por ejemplo, en San Martín. ¿Usted puede colaborar a nuestro gobierno y evacuarlos y repatriarlos a la República Dominicana para que tomen una conexión a nuestro país? Eso nosotros lo hicimos. Nuestro presidente autorizó que independientemente nosotros acogiéramos todas las solicitudes, respaldáramos y asistiéramos los nuestros, pero también los necesitados de otros países, de otras nacionalidades en ese territorio. ¿Cuáles fueron esos países que más solicitaron de la colaboración dominicana? Bueno, realmente te puedo citar el caso de Colombia, te puedo citar el caso de Argentina, te puedo citar el caso de Perú, entre muchos otros. Y realmente que fue altamente gratificante. También un aspecto a resaltar, y es que prestamos esa cooperación a la Organización Mundial de la Salud con unos pacientes, inclusive en Dominica, que estaban afectados, digamos que desde el punto de vista ya de la emergencia, requerían intervenciones quirúrgicas inmediatas y lamentablemente Dominica también fue totalmente arrasada, no tenían hospitales móviles ni hospitales militares y también nuestro presidente nos autorizó a evacuarlo y entonces para que fueran asistidos en los hospitales dominicanos y luego de su estabilización, cuando fueron dados de alta, pues nosotros entonces los retornamos, que de hecho fue el martes pasado, los retornamos a su país. ¿Qué tratamiento ha decidido, qué mecánica ha tomado su viceministerio y el ministerio como tal con los representantes del servicio exterior en estas comunidades con dominicanos que perdieron su documentación? Algunos para regresar y otros para permanecer allí. ¿Cuál es la mecánica ahora? ¿Qué se ha trabajado en esa dirección? Claro. Lo primero destacar que desde el punto de vista normativo y legal, el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien determina el ingreso al territorio de la República Dominicana. Ya luego, posterior al ingreso, la estadía está bajo la dirección y supervisión de la Dirección General de Migración, sí, que depende, como bien saben, del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, por eso, nosotros como funcionarios consulares tenemos la fe pública y podemos ser actuantes, claro, in situ, en situaciones de emergencia, de poder determinar quién realmente reúne las condiciones para confirmar la identidad y la nacionalidad dominicana y bajo qué condiciones permitirle un retorno. En este caso, inclusive un retorno asistido, siempre acompañado por autoridades consulares. Y luego entonces teníamos todo el engranaje y la coordinación con la Dirección General de Migración, que luego ya inmediatamente contaba con los listados y teníamos ya preautorizaciones entre nosotros. Y puedo resaltar que el trabajo interinstitucional ha sido fabuloso. De verdad, el nivel de colaboración entre todas las instituciones, puedo hablar desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que mantiene la responsabilidad administrativa y financiera, sí, de todo lo que ha representado los operativos, muy importante, sobre todo en situación de emergencia, sí, que no hay mucha planificación de compra y nosotros rigurosos con la ley, pero queriendo actuar. Eliminar la burocracia para poder dar esa muriendo, respuesta. Gente necesitando tu intervención como Estado, pero también cumpliendo con toda la institucionalidad que nos rige, pues entonces era un malabarismo un poco complicado, pero lo logramos por la buena disposición de todos los funcionarios. El Ministerio de Defensa, tanto con la Fuerza Aérea, la Armada Dominicana, porque eran vuelos aéreos, pero también era transportación marítima con los buques y los guardacostas, y ha sido de verdad que una gran sinergia entre todas las instituciones y también agradecer y continuar exhortando porque los operativos siguen y continúan. Como bien decías, Joana, todavía Puerto Rico no ha sido estabilizada y las demás islas tampoco, aunque hay determinadas mejorías en algunas de ellas, pero el trabajo aún no ha concluido. Entonces, importante destacar los aportes, la colaboración importante de todo el sector empresarial. Han sido donaciones importantes. Obviamente luego el plan social, comedores económicos han sido instituciones pues que han estado ahí en todo momento entregándonos toneladas de ayuda humanitaria que sin ellos pues tampoco hubieran fluido con el dinamismo requerido en ese momento de emergencia. Los agentes consulares, Marjorie, de Puerto Rico tienen
¿qué cantidad de dominicanos se han acercado a la oficina de que tengan la intención de regresar a la República Dominicana? ¿Tienen ustedes ese conocimiento? Sí, por supuesto. Nuestro cónsul general Franklin Grullón y en él pues todos los demás funcionarios consulares inmediatamente hicieron también los recorridos, que parte del protocolo de intervención en cada una de esas islas, para entonces hacer los levantamientos. Obviamente saber el nivel de vulnerabilidad, ir levantando datos, inclusive por lugares, por comunidades, para saber cuáles están más o menos afectadas, cuáles requieren de más o menos intervención del gobierno. Y luego entonces aquellos que en la situación de vulnerabilidad necesitan retornar. Nosotros ya vamos para Puerto Rico alrededor de 200 personas en esas condiciones. Y fíjate que lo que siempre procuramos es brindar las informaciones adecuadas para que esos dominicanos ya residentes en el exterior, a pesar de estar en un momento emocionalmente de mucha inestabilidad entonces tal vez te verías impulsado a decir, no, me quiero ir, pero sin pensar en las consecuencias, en la estabilización, en la parte laboral, los hijos, la escolaridad y bueno, el impacto que puede tener en sus vidas. Pero en el momento en el que no sabes qué va a pasar, pues el impulso, el instinto es regresar a tu país. Nosotros también, en cada uno de los operativos, sosteníamos reuniones ministeriales y con las diferentes autoridades para conocer de autoridad a autoridad cuáles eran realmente los planes y las acciones concretas en cada tema de estabilización y de recuperación, para brindar las informaciones y que entonces nuestros connacionales pudieran tomar las decisiones de manera edificada, de manera ponderada, porque también el interés no era ir y entonces vaciar las islas y llevarlas todas a nuestro territorio. Tampoco así. Pero en el momento, te ríes, Alexander, pero sentirías que esa era la intención. Claro, ese es el primer impulso. Organizar en esos aeropuertos los vuelos. ¿Quién se iba a montar primero en esos aviones? Difícil, porque el cupo era limitado. Difícil, ¿Y quién se monta después? Fuerte. De película, el llanto, la desesperanza. De película. Y tú como funcionario tener que colocar esas prioridades, atendiendo a criterios y procurando nunca equivocarte. Es de verdad que una gran responsabilidad, pero ha sido una experiencia maravillosa que ha sido extremadamente bien ponderada por toda la comunidad internacional, porque no interviene en el momento y ni lo piensa, es a salvar vidas, pero luego la valoración de la solidaridad del gobierno de la República Dominicana, pues de verdad que queda resarcida en ese aspecto. Hay una escena a propósito de lo que usted acaba de citar, donde usted aparece conversando con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y yo decía, caramba, la señora Marjorie de República Dominicana, esta pequeña isla, conversando con una persona que fue en asistencia a su gente, una potencia. ¿Qué se dio ahí? ¿Qué pasó ahí? Esta pequeña representación en auxilio de sus conciudadanos que viven allí, pero de la isla y la relación como tal. ¿Qué se vivió en ese momento? Mira, te lo puedo resumir inicialmente a decir que fue la máxima expresión del reconocimiento de nuestra solidaridad. Porque lo primero que, como bien señalabas, ha sido un hito histórico, como un presidente de un país se reúne con una viceministra o un viceministro, porque jerárquicamente en diplomacia eso no se da. Es de presidente a presidente y cuidado con canciller. Sí, pero cuando hablamos además de Francia, todavía yo creo que le subimos un poco más el tono. Sin embargo, en ese reconocimiento, inclusive decía que la República Dominicana llegó primero que el gobierno francés. Nosotros estuvimos ahí primero y ellos realmente lo pudieron palpar, lo pudieron constatar. Y en ese previo al encuentro con Emmanuel Macron, tuve la gratísima oportunidad de conversar y de tener reuniones de trabajo con la ministra de Salud de Francia, con el ministro de Educación y con la ministra de Ultramar. Ese intercambio fue tan productivo y yo diría que marcó un antes y un después para las relaciones bilaterales de la República Dominicana con Francia, pero además en nuestro posicionamiento y en nuestro liderazgo en toda la región del Caribe. O sea, yo creo que los expedientes cambiaron. De repente nos visibilizamos como una economía pujante, con un gran desarrollo y unas grandes capacidades institucionales, con
crecimiento económico que además se respalda con indicadores de desarrollo humano y con un posicionamiento geopolítico que realmente es conveniente tenernos como aliados estratégicos, y eso lo reconoció en esa conversación que sostuvimos, y obviamente tuvimos la oportunidad de resaltar también los grandes temas a nivel de la agenda bilateral de cooperación, porque apenas en abril habíamos realizado las consultas políticas en Francia y yo tuve el honor también de participar en las mismas, entonces son temas importantes. Un aspecto que fue muy destacado es que en ese intercambio entre República Dominicana y Francia, sí, la viceministra se tomara el tiempo de hablar de Haití. La ponderación de Haití en ese sentido pues también ha sido de mucho agradecimiento. Nosotros resaltamos que es interés estratégico para la República Dominicana la cooperación triangular con Haití. Y el presidente francés, pues ahí inclusive en una ponderación que hacía a su ministro que le quedaba a la derecha, le decía, wow, pero mira, de alto interés, qué bueno. Y entonces al final exhortaba a que mantuviéramos una cercanía estrecha para continuar entonces robusteciendo esas relaciones bilaterales. Y les digo que las manifestaciones posteriores han sido numerosas. Bueno, previo a estas emergencias que usted ha tenido que encabezar, esa ayuda humanitaria dispuesta por el Estado Dominicano, hay otros trabajos que tiene bastante el Viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios desde el Ministerio. ¿Qué proyectos trabajaban específicamente previo a enfrentar toda esta emergencia de los últimos días, meses? Hay un proyecto muy importante que estuvimos momento de conversar, el proyecto, si mal no recuerdo, Cielo RD, sí, que me pareció muy interesante por lo que implica para esos dominicanos residentes en el exterior. ¿Puede explicarnos de qué se trata? Por supuesto, con muchísimo gusto. Cielo RD es uno de los programas de asistencia consular que fue puesto en vigencia, digamos, de manera formal. Fue formalizado porque era una iniciativa que veníamos corriendo un poco para ponerla a prueba. Y viene a responder a una problemática a la que veníamos y seguimos confrontados en el día a día por la cantidad de fallecimientos de dominicanos en el exterior, que por demás decirles, la situación de dolor cuando se le muere un pariente es desgarrante, pero cuando eso sucede fuera de su territorio, el dolor es todavía más importante. Entonces, cuando eso se le agrega que la persona, los parientes, no tienen condiciones económicas para poder costear la repatriación del cuerpo y los gastos fúnebres, pues entonces de verdad que se convierte en calamidad. Todos ustedes de alguna manera han tenido que contribuir en una colecta de esas que siempre se hacen entre la comunidad para venir a llenar. La pena es doble. Bueno, pues ahora, gracias a Cielo RD, que es una póliza de repatriación, con una suma módica de $50 al año, entonces usted tiene el 100% de cobertura de todos los gastos. Se puede olvidar. Entonces, por eso hay que trabajar mucho en la concientización, en la cultura de prevención y de planificación, que todavía yo creo que estamos trabajando. Tenemos todavía una brecha y vamos a seguir desplegando todos los esfuerzos necesarios para que todos nuestros dominicanos en el exterior cuenten con esa póliza de Cielo RD. ¿Cuál ha sido la respuesta, Mayuri, de esos dominicanos? ¿Han participado? Bueno, ¿Están pues, contribuyendo? Felizmente ya llevamos miles de afiliaciones en apenas algunos meses, o sea que estamos muy contentos, y lo que seguimos ahora del boca a boca y a través de nuestros canales de difusión y también de otro proyecto que de hecho se llama El Consulado en tu Hogar, a través de facilitadores que son preparados con laptops y se dirigen directamente a cada uno de los hogares, porque a veces nuestra comunidad, y yo no digo solo la nuestra, o sea, todos siempre estamos con unas jornadas de trabajo muy extensas y entonces a veces no hay tiempo para ir a hacer diligencias y procurar servicios. Pues entonces, ¿qué hacemos? El Estado Dominicano, a través de sus funcionarios, entonces se desplaza a cada uno de los hogares para proveer las informaciones e inclusive poder proceder con las diferentes solicitudes. En algunas dependencias, a propósito de nuestra audiencia en los Estados Unidos a través de Buenavisión, Canal 51, en algunas zonas, comunidades importantes, han demandado históricamente
son múltiples, la presencia de unidades o una especie de consulado para esos servicios y para no centralizarlo todo, esa persona tiene que viajar bastante lejos. ¿Cómo se trabaja? ¿Esta persona, el consulado en tu hogar, puede ir también a esas comunidades donde no necesariamente hay un consulado? Mira, te voy a decir, digamos que está dividido en 3 políticas. La primera tiene que ver una política más bien institucional, y es que estamos procediendo a hacer toda una revisión y un diagnóstico de nuestra presencia consular en el mundo. Importante. En el mundo. ¿Por qué? Porque los diferentes criterios son dinámicos, varían en el tiempo y no nos podemos quedar estáticos para poder brindar los servicios de manera universal. ¿Cuáles son esos criterios? Nuestra presencia, nuestra diáspora en número y en ubicaciones geográficas. Número 2, los flujos comerciales que requieren del trabajo permanente de nuestros funcionarios y los aspectos geopolíticos. La combinación de los 3 es lo que te marca la necesidad de una presencia e inclusive de su categoría. Si tiene que ser un consulado rentado, si tiene que ser un consulado honorario, si tiene que ser una sección consular en una embajada. Esa es la primera. La segunda es que entonces, a través de mecanismos de proximidad, hacemos operativos. Los operativos son funcionarios que se desplazan un día determinado, inclusive generalmente suele ser el mismo día. Por ejemplo, el primer sábado de cada mes en tal lugar. Ya todo el mundo sabe que se tienen que dirigir y van a contar con un consulado móvil. Eso por un lado para llevar los servicios donde no tenemos una presencia o una sede fija. Luego entonces está el nuevo programa de consulado en tu hogar y ya es literalmente al hogar, ¿ok? Pero entonces ahora le agregamos una plataforma importantísima que va a marcar un hito, señoras y señores, ojo, primicia, aquí en propuesta final, y es que vamos a implementar muy pronto el sistema de gestión consular online. Es decir, que gracias al MAP y a los oficiales de simplificación, así como también la OPTIC dentro de ese gran programa sombrilla del gobierno del presidente Danilo Medina, estamos levantando todos los procesos que pueden ser cargados a través de la web. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que desde sus casas, todo lo que no requiera la presencia del ciudadano y de un documento original, pues usted va a poder hacer las solicitudes sin desplazarse, va a poder monitorear el seguimiento y el estatus de esa solicitud, va a poder hacer los pagos también a través de modalidades tecnológicas, de todas las que sabemos, mecanismos de pago. Y claro, de manera también paralela mantenemos al que le gusta hacerlo a la antigua, sí, claro, de ir a nuestro consulado. ¿Cuáles de los servicios más demandados estarían ahí? Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, mi aspiración es que estén todos. Ahora, estamos priorizando todos los servicios de pasaporte, estamos priorizando también todas las solicitudes de visa, pasaporte para nuestros nacionales en el exterior, que son muchos documentos, tanto renovaciones, nuevas emisiones por primera vez y etcétera. Pero también todos los extranjeros que desean ingresar a nuestro país necesitan visa, digo, salvo las condiciones particulares según los acuerdos bilaterales que tenemos con los respectivos países, pero todos los que tienen requerimiento de visado, pues entonces son solicitados a través de nuestros consulados y ahora lo vamos a tener entonces online. Excelente. Y obviamente me refería a que pueda haber exención de visado para la categoría de turista, pero para todas las otras categorías, cuando es convocación laboral, todos requieren visado y cuando es convocación ya de permanencia, pues por igual. El punto de partida es el consulado en el exterior. Bueno, sería bueno, antes de dejarla ir, teníamos programado 15 minutos de entrevista, pero creo que vamos por 25, o sea caramba, que es bastante los temas. Hay mucho contenido. Y no hablamos de Naciones Unidas, Johanna. Bueno, sí, pero también quería preguntarle, no vamos a dejar ese tema de tratarlo sin irse su experiencia y su participación en la Organización de las Naciones Unidas. La vi, si mal no recuerdo, hace unas 2 semanas. Creo que la primera mujer la semana pasada. en esa condición, creo. Explíquenos su experiencia y si es la primera mujer que tiene participación, ¿es así? Bueno, te puedo decir que realmente ha sido todo un gran honor y una experiencia, wow, de las que valen por 1000. Porque ciertamente, primera vez que en el rango viceministerial el gobierno de la República Dominicana tiene una intervención en la plenaria de Naciones Unidas.
Además, yo puedo decir doblemente gratificada por el tema sobre el que me tocó exponer en el foro de alto nivel de trata y tráfico ilícito de migrantes. Nosotros desde el viceministerio, de hecho, tenemos la presidencia de la CITIN. La CITIN es una comisión interinstitucional e intersectorial que trabaja el combate a la trata y tráfico ilícito de migrantes, y nosotros hemos logrado avances sustanciales en la materia con creación de nuevas políticas públicas. Inclusive estamos liderando a nivel regional la temática. Actualmente estamos, de hecho, en el proceso de estructuración y de consenso de nuestro nuevo Plan Nacional de Acción para el periodo 2017-2020. Y eso lo hacemos en total sinergia con organismos internacionales como la OEA, también la OIN, que siempre aprovechamos para reiterar el agradecimiento por todo el apoyo y la colaboración, pero también nos está apoyando la Unión Europea, y estamos trabajando de manera muy estrecha con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que de hecho ayer pude recibir una delegación de Washington, de la Oficina de Vigilancia de Trata, y sostuvimos un encuentro también muy productivo con la persona, la funcionaria que tiene a su cargo elaborar el informe anual, que es un poco el que realmente define en qué punto estamos, qué también lo estamos haciendo o cuáles son todavía los desafíos. Y me puedo permitir, aquí solo entre nosotros, destacar que nos felicitaron, porque esa funcionaria tiene la responsabilidad de consolidar la información de 12 países en la región, inclusive países más grandes que el nuestro, y nos decía que felicitaba a la República Dominicana porque nuestro informe era el más completo de todos. Qué bueno, eso es una muy buena noticia para el Ministerio y para la República Dominicana, porque sabemos el tema histórico. Quizás en algún momento no hemos estado en una muy buena posición a nivel de imagen relacionado al tema de la trata de personas, pero bueno, qué bueno que la situación ha cambiado y que es otro el panorama. Así es. En este momento. Les vamos a desear suerte en el viceministerio. Es demasiado el trabajo desde allí. Yo no sé realmente cómo usted logra hacerse con 4 hijos, señores, tiene Marjorie. Yo no sé cómo ella logra distribuirse entre tantas cosas, y uno con una sola ya se está volviendo medio loca, pero bueno. La pasión por la patria. Yo pensé que ella no tenía ninguno. ¿Y de dónde te sacó eso? Gracias, Alexander. ¿De dónde te sacó eso? Muchísimas gracias a la doctora Marjorie Espinosa por acompañarnos esta noche, viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Qué bueno que recibimos todas esas buenas informaciones sobre su trabajo desde allí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, y yo espero que, como nos portamos bien, nos vuelvan a invitar para compartir mucho más. Seguro, Así será. Seguro. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un instante con más del contenido de Propuesta Final. Bueno, España vive un momento importante con la posible independencia de Cataluña, a pesar de que el Supremo había determinado que fue un proceso ilegal ese referéndum. Pero eso es lo que pasa en España en este momento. Vamos con Alfredo Núñez Fernández, que esa es su perspectiva internacional de esta semana. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Joana, Alexander y amigos televidentes. Seguimos prestando atención a lo que está sucediendo en la madre patria. La región autónoma de Cataluña podría declarar su independencia mañana lunes, luego de realizar un intentona de referéndum el pasado domingo de manera muy accidentada por la violencia entre manifestantes y la policía, radicada en la no aceptación del gobierno central para realizar esta consulta pública catalogada de inconstitucional. Según las cifras ofrecidas por el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, la participación fue el del 42.3% en un censo total de 5,3 millones de personas, de las que 2,2 millones, que equivalen al 90%, votaron a favor de la secesión. Pero la realidad es que el proceso estuvo plagado de irregularidades. La gente podía votar varias veces
y la aceptación de parte de los extranjeros también estaban incluidos dentro de los votos. Y aún se hubiera realizado de manera transparente, el presidente del Parlamento Europeo sostuvo que cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra la Unión Europea. Las Naciones Unidas, por igual, rechazaron la posibilidad del derecho de autodeterminación de los pueblos. Incluso los catalanes Banco Sabadell y CaixaBank estarían estudiando trasladar sus sedes fuera de Cataluña, no por una inclinación política, sino por mera supervivencia, ya que perderían el apoyo del Banco Central Europeo y la garantía del Fondo de Depósitos. Ahora, dejando el nacionalismo exacerbado a un lado, ¿podrían los catalanes sobrevivir sin ser miembros de la Unión Europea, sin poder acceder a sus multimillonarios fondos de ayuda, sin la libre circulación entre los países, sin facilidad para conseguir financiación, sin acceso al mercado común europeo y aparte de todo esto, teniendo que crear una moneda propia ante la inminente salida del euro? Yo lo dudo. ¿Qué opina usted? Respóndame en @AlfredoJNF. Gracias por su atención y sigue en sintonía con Propuesta Final. Hemos llegado a la parte final de la propuesta de este domingo. El viernes inicia la pelota invernal. ¿Usted sigue siendo liceísta? No ha pasado absolutamente nada para que yo me cambie, aunque don Freddy Sandoval desea que yo me vaya para las Águilas. No, porque usted sabe que cuando uno, el que se reúne o se junta mucho con cojo, al año cojea, dice el dicho popular. Entonces usted no tiene ningún problema en esa dirección. Pero lo que menos yo tengo cerca son aguiluchos realmente. No, pues yo no he dicho si aguilucho otros equipos. No, porque yo soy liceísta, entonces se supone pero usted sigue siendo liceísta. Que si voy a cambiarme, debería ser para las Águilas, aunque nadie se va de un equipo ganador. Puede ser para el escogido. Para un equipo perdedor como las Águilas Ibaeñas. El compadre Wilkin Amador me quiere cambiar para el escogido. Pero los escogidistas, porque en los últimos años han tenido un leve ascenso. Pero el equipo realmente es el Licey en la República Dominicana. Tenga cuidado, pues es una gran fiesta para la... Qué bueno, así descansamos de otros temas. Disfrute para la República Dominicana que empieza el viernes, así como ha empezado la Navidad también. El invierno que no es invierno en República Dominicana da la bienvenida con la pelota invernal y nosotros invitamos a toda la familia que pueda participar con sus hijos, verlo, ir al play. Todo ya las boletas se venden a través de la internet. Gracias. Sí. Gracias que se puede comprar su boleta por internet. Usted ahora... ¿Usted va para su hogar? ¿Cómo fue? ¿Usted va para su hogar? No. ¿Usted no escuchó o usted no quería escuchar? Pero yo no entiendo, pero hay que ir para la casa. ¿No es que vamos ahora o para dónde? ¿Usted? Vamos. ¿Vamos para la casa? No, usted no va para la casa. Ay, a esta hora no se juega domino. ¿No se juega domino? No, a esta hora no se juega domino. Depende del atraso que uno tenga acumulado. No.